Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. 777, Cristian, 7 noticias, 7 días, 7 opiniones. Bueno, como siempre vamos a empezar con el día miércoles. Durante su declaración en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito Camps, el actual canciller Héctor Timerman presentó documentos en los que remarcó el poder de decisión sobre el secuestro y las torturas que recibió su padre, el periodista Jacobo Timerman. Además señaló la participación del ex gobernador bonaerense de facto Ibérico Sanchén como actor clave en su detención ilegal y sostuvo el silencio de los diarios La Nación, Clarín y La Razón durante lo ocurrido en la dictadura, lo cual, según la declaración de Timerman, fue premiado con la empresa Papel Prensa. Bueno, y el testimonio de Héctor Timerman sobre el suplicio que sufrió su padre es lo que termina de confirmar lo que se viene diciendo, por lo menos a alta voz, en este momento de la política argentina. No, la dictadura militar tuvo sus cómplices fundamentalmente en empresarios y en este caso activistas de la prensa, empresarios que manejaron la prensa. Y esto es lo más importante, porque la complicidad en ese sentido también lo tuvo el diario Clarín, lo tuvo el diario La Nación y lo tuvo el diario La Razón. Y la moneda de cambio fue Papel Prensa. Esto es lo que le da valor también a esa persona perseguida, a este Jacobo Timerman, dueño de uno de los diarios importantes y más críticos en ese momento. Bueno, este testimonio de nuestro canciller es el que termina dándole la realidad de que los cómplices de la dictadura también podemos asignar a la Iglesia como partícipe de todo esto, y ya después vamos a ir viendo por qué. Esto es lo que fue el testimonio de Héctor Timerman. Continuamos con el día jueves. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lamentó la medida de fuerza dispuesta por un sector de la CGT porque desde su punto de vista va en deterioro del pueblo en su conjunto y planteó que con el paro los verdaderos enemigos aprovecharán para destruir lo que se está construyendo. Bueno, en realidad la voz no solamente fue de Estela de Carlotto, fueron de muchísimos de los sectores sociales y políticos, y esto marca el aislamiento de Hugo Moyano, posiblemente un tema que después toquemos en el bloque de Realidad Nacional. Quisimos traer la palabra de Estela de Carlotto porque la verdad que si hay algo que no se le puede plantear a Estela de Carlotto es que tenga ambiciones políticas. Simplemente lo dice desde su razonamiento, desde su criterio, por eso es que elegimos la voz de Estela de Carlotto para contar el aislamiento que sufrió Hugo Moyano durante el paro del día miércoles pasado. Continuamos con el día viernes. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes confirmó el procesamiento del ex interventor y actual diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Oscar Aguad, en la causa en la cual se investiga el destino de $60 millones de un crédito que el legislador tomó cuando se desempeñaba como interventor federal de la Municipalidad de Corrientes. Bueno, recordemos también que Oscar Aguad fue el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Y una de las frases que odio de la vida política o de la que lo tildan a los políticos es esa frase: roban pero hacen. Lamentablemente Oscar Aguad termina, como muchos radicales, perfeccionando esta maldita frase y termina siendo la que roban y no hacen. Lamentablemente cualquiera de las dos no son atendibles a la vida política. Y lo importante es que la justicia siga actuando con la independencia necesaria y en este caso irá a su juicio oral, tendrá que probar o no su inocencia y será condenado o no este diputado de la Nación por esta situación en Corrientes. Continuamos con el día sábado. El dictador Jorge Rafael Videla hizo su descargo en el juicio por la apropiación de niños durante la última dictadura militar. En este sentido, sostuvo, entre otras cuestiones, que todas las parturientas eran militantes activas de la maquinaria del terror y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudo. Además, Videla, entre otras cuestiones, señaló estas palabras y también hablaron Eduardo Rufo y Jorge Acosta. Bueno, digamos que el juicio por la apropiación de bebé va a tener su sentencia posiblemente este jueves y se va a terminar un juicio de casi 1 año y medio. Yo particularmente, y cuando hablaba de los cómplices de la dictadura, también digamos que el genocida Videla era un hombre de misa dominical y de comulgar también todos los domingos.
Lo único que le vamos a pedir a Videla, que rescatando un poco de hombría, termine diciendo dónde están los demás de 400 chicos que aún continúan desaparecidos y dónde fueron a parar los restos de los torturados, asesinados y que hoy figuran como ENN o como desaparecidos. Me parece que como hombre del ejército, el único bien que le puede hacer a la Argentina actualmente es dar ese testimonio. Continuamos con el domingo, vamos a hablar un poco de economía. Crecen la economía y las inversiones a pesar de la crisis internacional. Según los números que maneja el Ministerio de Industria, nuestra economía creció durante el primer semestre del año un 5,2%, mientras que el nivel de inversión se ubicó apenas por debajo de la marca récord alcanzada durante el año pasado, una cifra equivalente al 24% del Producto Bruto Interno. Sí, yo creo que eso habla por sí solo, ¿no? La realidad económica, que obviamente tiene un resentimiento y tiene algunas secuelas que viene dejando la crisis internacional. Por eso cuando Pino Solana decía en los últimos reportajes que cómo no era que la Argentina estaba blindada, que era lo que decía nuestra presidenta hace 6 meses, un año atrás. Bueno, la verdad es que nosotros intentamos blindarlo y creo que es lo que termina diciendo nuestra presidenta, yo no solo a los argentinos, sino en la cumbre del Mercosur a todos los países americanos. Tratemos de unirnos para que esta crisis de orden internacional que afecta a Centro Europa y afectó fuertemente a los Estados Unidos sea lo menos dañosa para nuestro país y para todo el bloque Mercosur. Que la crisis internacional existe, pero que todavía se mantienen indicadores importantes de la economía nacional y del consumo interno, también es verdaderamente cierto. Bueno, continuamos con el día lunes y posiblemente esta noticia prácticamente no la reflejaron los medios masivos de comunicación. La Corte Suprema de Justicia deberá resolver si el expresidente Carlos Saúl Menem vuelve a ser investigado por la venta, el año 1995, del predio público ferial de Palermo a la sociedad rural, supuestamente en 100.000 millones menos que su valor real, y en este sentido tras el pedido realizado por el procurador adjunto Eduardo Casal. La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta la causa en junio del año 2011. Bueno, esto también, porque generalmente tanto los hechos de cohecho tienen que ver con dos partes. En este caso, la del expresidente Carlos Menem, ya casi en el anonimato, y el de la sociedad rural, siempre presente en esta actitud golpista que tuvo durante todo el primer gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que aún hoy lo tiene. Este hecho de cohecho los tiene como responsable a Carlos Saúl Menem y a la sociedad rural argentina. Y por último, el día martes tiene como titular más importante de los diarios la elección en México con Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó el país durante 71 años, va a volver al poder tras 12 años de gobierno del Partido Autonomista Nacional. Bueno, y la reflexión y la mirada del Futuro Tiene Historia sobre las elecciones en México lo vamos a tener en el último bloque con el licenciado Emilio Ordóñez sobre política nacional. Lo que quiero decir que también este martes el fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, dictó el procesamiento y la detención de Jorge El Chuli Rodríguez. ¿Por qué? Por cómplice posiblemente en el asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Pereira Rossi. Y digo que esto devela una cuestión que incluso yo tuve la suerte o ahora la desgracia de haber compartido algunos momentos con el Chuli Rodríguez. El Chuli Rodríguez lo conocí en el año 95 y de alguna manera se presentó como que habiendo trabajado en los servicios de inteligencia en Rosario había venido después del año 86. Y por otro lado, por haber sido sobreviviente de Malvinas, tenía esa plátina que le daba a ser esto, un veterano de Malvinas, incluso una persona que con muy buena oratoria podía explicar y reivindicar lo que había sido la gesta de Malvinas. Tal es así que pasaba por los colegios dando este tipo de charla. Y tal es así como se mimetiza con la democracia, que termina siendo empleado de lo que es la Defensoría del Pueblo en la provincia de Santa Fe y termina siendo también secretario administrativo de lo que es el Consejo Municipal de Rosario. Bueno, este señor, este coronel retirado, el Chuli Rodríguez, está procesado, está detenido por la muerte posiblemente de 2 militantes populares como eran Cambiaso y Pereira Rossi. Bueno, Daniel, intentamos reflejar en estas 7 titulares las noticias más importantes de la semana. Bueno, el Futuro Tiene Historia. Vamos a ir a nuestro bloque del Mirador, que esta es la mirada que nosotros queremos tener
para estos trabajadores sociales, estos que intentan generar desde su espacio, mejorar la calidad de vida, no solo personal, sino también del conjunto a quienes intentan agrupar para este tipo de cuestiones. Por eso el Mirador viene reflejando, primero en algunos programas anteriores, lo que son las empresas recuperadas, aquellas que en función de un mal desempeño de sus patrones terminaron cerrando y los propios trabajadores, con su actitud, con su conocimiento y con su decisión, se hicieron cargo para poder hacerlas funcionar. Bueno, ahora vamos a hablar en el Mirador del tema cooperativas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.